Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 36. El viento aullaba mientras los 10 clones de Naruto, cada uno envuelto en las brillantes 6 colas de poder, avanzaban con ímpetu, cargando contra Arachne con todas sus fuerzas. La batalla era una frenética danza de movimientos. Naruto y su equipo contra el ser monstruoso que tenían ante ellos. Sus patas de araña, largas y sinuosas, raspaban los edificios de ruidos como garras metálicas dentadas, mientras que sus oscuras telarañas se extendían por el paisaje como una red cada vez más tensa, cortando cualquier esperanza de escape. Con un destello de luz, Piximon, siempre veloz y escurridizo, surcó el aire, disparando su diminuta figura como un rayo para interrumpir los movimientos de Arachne. La electricidad crepitante impactó la oscura red y las extremidades de Arachne, pero ella apenas pareció afectada. Su expresión estaba llena de diversión mientras movía la muñeca, desviando los ataques con facilidad. Raikomaru, rugiendo con fuerza, estrelló sus puños de león contra el suelo, enviando ondas de energía en todas direcciones. Su puño del Rey León crepitó en el aire, intentando destrozar las defensas de Arachne. Pero la araña demoníaca no era ingenua. Sus ojos oscuros brillaron con burla mientras lanzaba un hilo de telaraña hacia él, atrapándolo del brazo y lanzándolo por los aires con una velocidad aterradora. ¿Esto es todo lo que tienes? La voz de Arachne era un susurro sedoso, apenas por encima del sonido del viento. Se movía con tanta gracia que parecía deslizarse por el aire en lugar de caminar. Su mirada oscura y maliciosa se posó en el grupo y sonrió, revelando hileras de dientes afilados que brillaban en la penumbra. ¡Qué pintoresco! ¡Qué adorable! Los ojos de Naruto ardían de determinación al ver a sus clones entrar en acción. 4 de ellos se separaron para formar una distancia, lanzando ataques elementales con precisión. El viento cortaba el aire como el filo de una navaja, el fuego caía en ráfagas abrasadoras, el agua se disparaba en chorros de alta presión, y la tierra se elevaba en espirales dentadas, todos dirigidos al mismo objetivo. Un clon, con las manos rebosantes de chakra, comenzó a disparar rayos de energía pura, cada uno dirigido a los puntos vulnerables de la defensa de Arachne. Los 4 restantes se lanzaron directamente a la batalla, usando extremidades potenciadas con chakra para atacar, blandiendo con la fuerza de 100 golpes. «Toma eso, araña gigante», gritó uno de los clones, un borrón de movimiento mientras se lanzaba hacia Arachne, solo para encontrarse con el brillo de su espada oscura. Arachne no se inmutó. Con un giro de muñeca, cortó el brazo del clon, potenciado por chakra, como si fuera papel. El cuerpo del clon se desmoronó al desintegrarse en humo. «Ya veo», ronroneó Arachne, con los ojos brillando con una luz aterradora mientras esquivaba con facilidad los ataques de viento, fuego y tierra. «Has estado practicando. ¡Qué adorable! Pero al final inútil». Su risa resonó por todo el campo de batalla, áspera y burlona. «Ustedes, niños, juegan con sus pequeños trucos, pero yo lo he visto todo. Cada movimiento, cada táctica. ¡Qué terriblemente predecible!». Antes de que el clon pudiera reaccionar, Arachne atacó con una de sus muchas extremidades arácnidas. Se movió con tal velocidad que era casi invisible, golpeando la pierna del clon y torciéndola en un ángulo imposible. El cuerpo del clon quedó atrapado al instante en una red, y con una sonrisa cruel, Arachne lo arrojó a un lado, como si tirara un juguete viejo. A Naruto se le encogió el corazón al ver esto. Sus clones, fuertes, mejorados y rápidos, no eran más que juguetes para ella. Con un movimiento rápido, envió a otro clon a unirse al combate cuerpo a cuerpo. Pero Arachne fue más rápida. Atacó con su espada oscura, atravesando el cuerpo del clon con un simple movimiento de muñeca. «Patético», murmuró, mirando a los clones restantes mientras avanzaban. «¿De verdad crees que esto me impresiona?». Antes de que Naruto pudiera reaccionar, uno de los clones, intentando acortar la distancia entre ellos, fue atrapado por una telaraña que se disparó como un látigo.
El clon fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra un edificio con un golpe sordo antes de quedar rápidamente envuelto en la telaraña. Arachne volvió a sacudir la muñeca, enviando una docena más de telarañas alrededor del clon, que forcejeaba, inmovilizándolo por completo. Raikomaru rugió mientras forcejeaba por liberarse de otra de las redes de Arachne. Sus poderosas garras rasgaban las hebras pegajosas, pero con cada intento, más telarañas se acumulaban sobre él. Dejó escapar un gruñido de dolor al ser elevado en el aire, mientras las telarañas se contraían alrededor de sus extremidades. Raikomaru, gritó Piximon, lanzándose hacia el león. Pero fue demasiado lento. La espada de Arachne se movió velozmente, cortando el aire y golpeando el ala de Piximon antes de que pudiera alcanzar a su amigo. Piximon gritó de dolor y, en un instante, su ala desapareció, cercenada por completo. Dio vueltas por el aire, evitando por poco un golpe fatal. «¿Esto es todo lo que son?», se burló Arachne, con la voz llena de desdén. Parecía completamente indiferente a la carnicería que se desataba a su alrededor. Unos insectos patéticos que se hacen pasar por héroes. Magnangemon, quien controlaba sus espadas sagradas a distancia, reaccionó de inmediato. Con un destello de luz, las espadas surcaron el aire, atacando a Arachne en una descarga de energía sagrada. Pero ella simplemente levantó la mano. Su oscura espada resplandecía con una energía siniestra. Enfrentó las espadas de frente, su arma chocando contra cada una, desviándolas con naturalidad. Un repentino movimiento de muñeca y las espadas sagradas se partieron por la mitad, su luz se atenuó. «Esto se está volviendo pesado», suspiró Arachne, con un deje de aburrimiento en la voz. «¿De verdad creías que podrías derrotarme con trucos tan flojos?». La expresión de Naruto se endureció al ver que la situación se descontrolaba. Sus clones caían uno a uno, y el poder de Arachne estaba muy lejos de su alcance. Las murallas de la ciudad, antaño imponentes, ahora estaban en ruinas, y Arachne, aún así, no daba señales de bajar el ritmo. Arachne se erguía imponente y temible, una oscura e inmortal de malicia y telarañas, con sus 8 extremidades arácnidas retorciéndose con anticipación. Su espada, empapada en la sangre de Naruto, latía con una energía maldita que suprimía incluso los poderes curativos de la capa del 6 colas. El campo de batalla estaba agrietado y abrasado, temblando bajo la presión de un poder monstruoso. Naruto, aún de pie, ensangrentado y jadeante, la miró con los ojos entrecerrados. La lanza en su mano temblaba con energía residual, pero su fuerza se desvanecía. La capa titiló. No podía sanar con la suficiente rapidez. «Tus amigos son insectos», dijo Arachne con suavidad, con la voz como seda empapada en veneno. Pasó la lengua por el filo de su espada maldita. «Pero tú, eres un bocado un poco más grande. Creo que te comeré primero». La respuesta de Naruto fue abalanzarse sobre ella de nuevo, con su lanza envuelta en chakra de tormenta crepitante. Relámpagos danzaban en su filo y el viento aullaba a cada paso. Su puntería era certera, su postura firme, pero cada vez que la lanza chocaba con su espada, saltaban chispas y él se veía obligado a retroceder. Ella no se movió. Sentía su fuerza en cada choque, como un martillo chocando contra el cristal. Su lanza cortaba, su relámpago paralizaba, pero su cuerpo era demasiado resistente. Era como luchar contra una montaña cubierta de espadas. «Predecible», susurró, con una sonrisa aún más amplia. Una de sus extremidades de araña se dirigió hacia él, pero Naruto extendió sus extremidades de chakra desde el suelo, envolviéndola como serpientes. Pequeño simio persistente. Justo cuando se soltó, Piximon se elevó por el cielo y le lanzó un rayo divino a la espalda. Raikomaru rugió y lanzó un rayo de chakra con forma de león dorado. Magnangemon blandió su reluciente Excalibur en un amplio arco, desatando una ola sagrada que arrollaba a Arachne. Pero Arachne giró en el sitio, con hilos que se desprendían de sus extremidades. Sus redes, oscuras, malditas y afiladas como cuchillas, surcaron el aire. Corte. El rayo de Piximon fue derribado, el león de Raikomaru fue destrozado en plena embestida, y el corte sagrado de Magna se dividió y se disipó antes de alcanzarla. Entonces ella atacó. Con una velocidad que desmentía su tamaño, Arachne se lanzó hacia adelante, hundiendo su maldita espada negra en el abdomen de Naruto.
Ag. Jadeó, tosiendo sangre. La capa tembló, intentó sellar la herida, pero la hoja pulsó de nuevo y la curación se congeló. Te lo dije, ronroneó Aracne, eras el aperitivo. Naruto apenas podía moverse. El dolor le recorrió todos los nervios. Cayó sobre una rodilla, pero su mano se aferró al mango de la lanza. Detrás de unos escombros de piedra rota, un único clon se agazapaba, oculto por un velo de escombros y desvíos. Él observó. Esperó. Y luego, actuó. El clon gritó en un susurro, urgente y bajo. Ahora. Es el momento. Canaliza todo. Piximon se acercó flotando y apoyó la mano en la espalda del clon. Un rayo crepitó y fluyó hacia el cuerpo del clon, y hacia la lanza que ahora sostenía. El arma brilló, con un resplandor azul y blanco. Magnangemon dio un paso al frente, con su armadura reluciente. Que la luz purgue la sombra, entonó, colocando la palma de la mano sobre el hombro del clon. La luz sagrada se derramó en la lanza como oro fundido. Raikomaru, jadeante pero con vida, avanzó y dejó fluir su chakra. ¡Qué malo! La lanza, que ya rebosaba de energía divina y elemental, se estremeció al absorber más poder del que jamás pudo contener. Brillaba como un sol concentrado en una sola punta. Mientras tanto, Naruto se mantuvo firme. O más bien, su cuerpo permaneció erguido por pura voluntad, sostenido por la capa y su obstinada negativa a caer. Uno a uno, aparecieron más clones a su alrededor, cada uno transformado para parecerse a sus amigos. Piximon, Raikomaru, Magna. Se movían torpemente, heridos, fingiendo arrastrar a Naruto. Aracne ladeó la cabeza. ¿Y ahora qué? Trucos de salón. Te has debilitado. Su ojo, que brillaba con corrupción púrpura, se fijó en Naruto. Se quedó congelado. No era un genjutsu. No era un jutsu. Era su ojo de la parálisis, y no estaba sujeto a la lógica humana. Sus músculos se tensaron. Su visión se nubló. La maldita herida palpitaba. Entonces, ¡zas! Sus fauces de araña se abrieron de par en par. Filas de dientes con forma de aguja goteaban veneno, cada uno prometiendo un dolor más allá de lo imaginable. Creo que empezaré con tus brazos, dijo con dulzura. Y mordió. La capa gritó, el chakra aumentó, pero un brazo fue arrancado limpiamente. Naruto no gritó. Él no se movió. Él esperó. Aracne sacó la lengua, saboreando la sangre. Parpadeó una vez, solo una vez, mientras una extraña energía recorría la capa en su interior. Entonces sus ojos se abrieron. ¿Qué? Su boca se abrió para hablar, pero el chakra del brazo que había tragado estalló como una llama viviente. La capa de 6 colas estalló violentamente dentro de su boca, con zarcillos de chakra salvaje enroscándose como serpientes. No intentaba matarla. Estaba tratando de retenerla. Atala. Solo por un segundo. Afuera, los ojos del verdadero Naruto brillaban. Tuvo un momento. Ahora. El clon, de pie sobre una torre en ruinas, arrojó la lanza. El aire se encendió. La lanza atravesó el cielo y el sonido, una lanza llameante de destrucción. Un rayo la atravesó. La luz sagrada surgió ante ella. El chakra aullaba en su interior. Incluso las redes de Aracne, extendidas para protegerla, se quemaron antes de que la lanza las tocara. Ella se giró para moverse. Demasiado tarde. El agarre de la capa sobre ella desde dentro de su propio cuerpo duró justo el tiempo suficiente. Ella vio acercarse la luz ardiente. No. La lanza golpeó. Y todo explotó. El cielo se volvió blanco. El suelo se agrietó a kilómetros de distancia. Las telarañas se incineraron en el aire. El grito de Aracne fue ahogado por la tormenta aullante de furia divina y elemental. Sus extremidades se agitaron, su espada se hizo añicos y su cuerpo fue lanzado a través de 3 edificios antes de estrellarse contra la tierra en un cráter de vidrio fundido. El humo subía. El clon desapareció con un suspiro de satisfacción. Naruto permaneció allí, jadeando, mientras la sangre manaba de la herida irregular donde había estado su brazo. Pero su mirada no se apartó del cráter. Y por primera vez en la batalla Aracne guardó silencio. El silencio tras la explosión fue antinatural, denso y sofocante, como si el mundo mismo estuviera esperando a ver si realmente había terminado. El campo de batalla era ahora un páramo, abrasado y destrozado, con el aire cargado por el hedor a ozono, seda quemada y sangre.
Naruto permaneció inmóvil, temblando, mientras la capa parpadeaba débilmente a su alrededor como una llama moribunda. Los demás se reunieron lentamente, cautelosos, heridos, pero vivos. Entonces el suelo se quebró. Un espeso icor negro resumaba de la grieta. La tierra gimió, y del cráter destrozado, Aracne se alzó una vez más. Su figura, antaño grácil, era una parodia de su antigua gloria. Su armadura de obsidiana estaba agrietada en varias partes. 3 de sus extremidades de araña habían desaparecido, arrancadas por completo por el impacto. Uno de sus ojos parpadeaba erráticamente, y un enorme agujero, limpio y aún humeante, le había atravesado el torso. Su túnica de telaraña había quedado reducida a hebras andrajosas, y su cabello plateado estaba teñido de ceniza y sangre. Pero aún así, ella permaneció de pie, y sonrió. En primer lugar, levantó una mano con delicadeza, quitándose los restos del hombro con fingida elegancia. Bueno, dijo en voz baja, con esa voz aún fría y melosa. Casi, me hace sudar. Naruto la observó atentamente. Entrecerró los ojos. Sangraba. Mucho. Sus poderes regenerativos estaban disminuyendo. Piximon se acercó flotando, crujiendo débilmente. Magnangemon alzó su espada en silencio. Raikomaru dejó escapar un gruñido bajo. Pero entonces, Aracne se estremeció. Apretó la mandíbula. Frunció el ceño. La máscara de calma se quebró. Entonces se hizo añicos. Gusanos inmundos, de baja kunai que viven en el barro. Gritó, con una voz retorcida y salvaje, resonando con un odio puro. Todo su cuerpo se estremeció, no de dolor, sino de rabia. ¿Cómo te atreves? Gritó, mostrando los colmillos, con los ojos abiertos de par en par, furiosos. ¿Cómo te atreves a profanar mi forma perfecta con tu chakra mestizo? Soy una divinidad hecha de destino y sangre. Ni siquiera mereces mirarme. Su serenidad se desvaneció como el humo. Avanzó a trompicones, gruñendo, y cada paso desprendía un icor que silbaba contra la tierra. Les pelaré la piel y las usaré como trofeos. Les devoraré la médula gota a gota, y tejeré sus gritos en mi próxima obra maestra. Raikomaru se tranquilizó. Estás herido, monstruo. Estás acabado. El ojo de Aracne se crispó. Soy eterna. Te estás desangrando, dijo Magnangemon con calma, aunque apretaba con fuerza a Excalibur. Y has perdido las piernas. Hasta los inmortales caen. Cállate. Siseó, y la seda de araña salió disparada de sus extremidades restantes, pero se quebró a medias, desgarrada por la energía residual que aún flotaba en el aire. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Que moriría por una antorcha glorificada? Volvió su mirada hacia Naruto, quien la miró fijamente, aún jadeante. Tenía los dientes manchados de sangre y le faltaba el brazo, pero su mirada no vaciló. ¿Decías algo sobre comerme? Preguntó con voz ronca pero con un toque de desafío. Supongo que ese plan fracasó. Aracne enseñó los dientes. ¿Crees que esto cambia algo? Gruñó. ¿Crees que esto significa que has ganado? Naruto sonrió con sorna a pesar del dolor. No. Pero significa que podemos hacerte daño. La boca de Aracne se torció en una especie de mueca entre gruñido y sonrisa. Te subestimé. Eso no volverá a pasar. Su cuerpo se sacudió de repente. Hilos negros comenzaron a tejerse alrededor de su torso mientras ella comenzaba a envolverse en sí misma. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Está intentando regenerarse de nuevo. Renaceré, siseó. Y cuando lo haga, tu fin no será rápido. Verás cómo convierto a tus amigos en marionetas de seda y griega. Magna. Gritó Naruto. Magnangemon ya se estaba moviendo. La luz brotó nuevamente de Excalibur. No fue un corte amplio, solo un golpe penetrante y concentrado, directo a su pecho expuesto. Pero Aracne rugió y estrelló una ráfaga de telaraña maldita contra el suelo, levantando una cúpula de seda endurecida. La espada clavó la espada profundamente, pero no lo suficiente. Te veré pronto, dijo, bajando la voz mientras el capullo se endurecía, pulsando con una energía repugnante y regeneradora. El suelo tembló bajo sus pies mientras los últimos vestigios del poder maldito de Aracne comenzaban a distorsionar la atmósfera.
El aire se volvió denso, cargado con el peso de la oscuridad que se extendía como tinta de un pozo de pesadillas. Aracne, envuelta en su tumba de seda, no estaba ociosa. Estaba tejiendo algo mucho más oscuro, mucho más peligroso de lo que habían visto hasta entonces. A medida que las últimas hebras de su red se solidificaban, un vasto pulso de energía oscura brotó del capullo. Se extendió en una ola expansiva, negra como el vacío, absorbiendo la luz, el sonido y la esperanza. El campo de batalla se convirtió en un reino retorcido de noche eterna. Un mundo oscuro. Nadie puede escapar, resonó la voz de Aracne desde el corazón de la oscuridad, una risa burlona que corría el aire. Corran, pequeños insectos, si pueden. Los cazaré. Nunca escaparán de mi alcance. Los devoraré uno a uno hasta que no quede nada. El suelo bajo Naruto y su equipo empezó a agrietarse, absorbiendo pedazos de tierra y escombros. El aire mismo se volvió frío, más frío que el gélido contacto de la muerte. Parecía como si algo hambriento e insidioso surgiera de las sombras, esperando clavarle sus garras. La voz burlona de Aracne se hizo más fuerte, sus palabras se clavaron en los corazones de sus enemigos. ¿Lo sientes? El abismo te consumirá. Cada paso que des te acercará a tu fin. No puedes ganar. Solo puedes sobrevivir, por ahora. Naruto apretó los dientes, con el sudor goteando por su frente mientras intentaba contrarrestar la ola de desesperación que el mundo oscuro de Arachne había creado. Pero era imposible. La oscuridad tenía un peso tangible y corroía su determinación, su esperanza. Sus propias reservas de chakra se estaban agotando peligrosamente. Su capa se desvanecía, parpadeando con cada intento de aferrarse a ella. Magnangemon, quien había desevolucionado a su forma más débil, Patamon, se aferró al costado de Reikomaru. Su diminuto cuerpo temblaba de agotamiento. Incluso el poder de la capa de 6 colas, que antaño había sido un rayo de esperanza, comenzaba a desvanecerse. Reikomaru gruñó en voz baja, mientras el chakra de su cuerpo vibraba débilmente. Piximon flotaba en el aire, su diminuta figura se movía de un lado a otro mientras intentaba atravesar la barrera oscura, solo para ser repelido por una fuerza invisible. La oscuridad del ataque de Arachne era inamovible. El veneno que llenaba el aire era potente, pero el peso abrumador de la magia parecía algo mucho más insidioso. No podemos vencerla, murmuró Reikomaru apretando los dientes, mientras sus ojos escudriñaban el oscuro vacío que los rodeaba. Azotaba la cola, frustrado por la sensación de impotencia que lo embargaba. Es demasiado poderosa. Somos demasiado débiles. La voz de Piximon llegó en un susurro tenso. No podemos luchar contra esta oscuridad, no así. Nos está agotando. Naruto se mantuvo erguido, aunque sentía las piernas pesadas por el cansancio. Miró a su equipo con el corazón encogido. Esta no era una pelea que pudieran ganar solo con fuerza. Habían subestimado a Arachne, y ahora lo estaban pagando. Tienes razón, dijo Naruto, su voz apenas un susurro. Sintió que el chakra que le quedaba titilaba como una brasa moribunda. No tenemos ninguna posibilidad así. Ni siquiera podemos acercarnos a ella. Pero si no podemos vencerla, dijo Mikael débilmente, su voz apenas audible en la oscuridad. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? La mirada de Naruto se endureció. Sabía lo que tenían que hacer. No tenían otra opción. Si se quedaban allí, morirían lenta y dolorosamente a manos de un monstruo que jugaba con ellos como si fueran juguetes. Se volvió hacia Piximon. Tenemos que retirarnos. ¡Ya! Capítulo 37. La tierra aún temblaba cuando Naruto se agachó y recogió el cuerpo inerte de Takeru con un brazo, mientras que con el otro agarró el cuerpo desmayado de Patamon, acunándolos como si fueran lo más frágil del mundo. Sus clones se movían con precisión mecánica. Uno agarraba a Piximon, quien parecía demasiado agotado para protestar, y otro arrastraba al inconsciente Leomin, Raikamaru, con el pelaje oscurecido por la sangre y el hollín. Tras ellos, la oscuridad se retorcía como un ser vivo, reptando y plegándose sobre sí misma alrededor del monstruoso capullo que se había convertido en el santuario de Aracne. Se había encerrado en un caparazón de seda de obsidiana, grueso como el acero, que latía débilmente con un poder que apestaba a podredumbre y muerte.
En su interior, sanaba. Y esperaba. Su voz había sido lo último que resonó en el campo de batalla en ruinas, un susurro venenoso que se coló en sus oídos y se quedó allí. Corran, corran, ratoncitos. Escóndanse en sus agujeros. Pero recuerden, siempre encuentro a mi presa. Naruto no miró atrás. No podía. La capa del 9 colas resplandecía a su alrededor con un destello carmesí, y su chakra ardía como un reguero de pólvora. Huir de un enemigo iba en contra de todo lo que lo había formado, pero esto no era orgullo, sino necesidad. Un golpe más, un segundo más perdido, y todos habrían muerto. Se lanzó hacia adelante como un cometa surcando el cielo, sus pies retumbando contra la tierra agrietada, esparciendo piedras y cenizas. El peso de sus compañeros heridos parecía ligero comparado con la presión en su pecho. Presión no por tensión, sino por algo más pesado. El miedo. No teme por sí mismo. Temía que si disminuía la velocidad, aunque fuera por un instante, todos serían tragados por la cosa que esperaba detrás de ellos. Piximon. Ladró Naruto por encima del viento que aullaba junto a ellos, mientras el mundo se difuminaba en franjas verdes, grises y de sombras. Dime a dónde ir. Si corremos a ciegas, estamos perdidos. El diminuto Digimon alado flotaba débilmente en los brazos de un clon, apenas consciente, con los ojos parpadeando ante la ráfaga de aire. Su voz salía débil, con una extraña reticencia que Naruto nunca antes había oído en la orgullosa criatura. Hay un bosque, no muy lejos, con un estanque, está cerca de una ciudad, gobernada por Digitamamon. Un Digimon diabólico, sí, pero incluso Arachne lo pensaría 2 veces antes de invadir su territorio. Ella esperará a recuperarse antes de intentar cualquier tontería. Los ojos de Naruto se entrecerraron. ¿Hasta dónde? Piximon tosió, con las alas colgando. Lejos. 2 países de distancia, al menos. Eso fue casi una sentencia de muerte. Pero los labios de Naruto se curvaron en una sonrisa sombría. Menos mal que no soy normal. Con un rugido, impulsó chakra hacia sus extremidades y, en un instante, su capa se encendió, con marcas garabateadas en su piel como fuego tribal. La forma de una cola explotó, bañando el paisaje con su misterioso resplandor rojo. Atravesó el desierto como un trueno hecho carne. Los árboles se doblaban y se quebraban a su paso, las rocas se hacían añicos al saltar y destrozar obstáculos, un rayo de luz carmesí contra la creciente oscuridad. Las ramas le azotaban el rostro. Las colinas se convertían en líneas borrosas bajo sus pies. Digimon salvajes y espíritus errantes se dispersaron ante la fuerza de su presencia, sus instintos gritando depredador mientras Naruto se movía como un arma viviente. No tenía tiempo para la delicadeza. No podía permitirse el lujo de tener piedad. Esto ya no era una carrera. Esta fue una tormenta que estalló en la tierra, y Naruto era el ojo de ella. Los pensamientos resonaban en su cabeza, destellos de recuerdos. Los ojos tranquilos de Arachne justo antes de que su sonrisa se convirtiera en locura, la risa que resonaba como si surgiera de sus propias mentes, Patamon gritando de dolor, Raikamaru, todavía desafiante incluso mientras se desplomaba. Nunca he corrido antes, admitió Naruto en silencio, sin aliento. Pero tampoco nunca tuve tanto que perder. Detrás de ellos, muy atrás, el capullo negro pulsó una vez más, y desde su centro surgió una segunda ola de energía, más oscura, que se extendió como una mano con garras en busca de una presa. Arachne estaba observando. Espera. Y la curación. Su momento llegaría nuevamente. Pero Naruto estaría listo. Y nunca más le permitiría tocar a sus compañeros. Tai gimió al recobrar la conciencia como una lenta ola que lo arrastraba desde el fondo del océano. El mundo sobre él era azul, brillante, azul sin nubes, y no el cielo desgarrado de un campo de batalla digital, sino el inconfundible y suave tono del cielo terrestre. Parpadeó varias veces. El brillo le escocía los ojos. La hierba le hizo cosquillas en los dedos. Césped real. Ni las llanuras poligonales y llenas de fallos del mundo digital, ni la tierra arrasada de su última batalla. Coromon. Una pequeña mancha rosada se deslizó sobre su pecho con un suave chirrido de alivio. Tai se incorporó bruscamente, abrazando al Digimon, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho.
A su alrededor se extendía un extenso parque verde, bien cuidado, tranquilo, absolutamente mundano. Los pájaros cantaban en lo alto. Un perro ladraba a lo lejos. El aroma a sakura flotaba tenuemente en el aire, transportado por una brisa auténtica y fresca, con sabor a hogar. Hogar. Se giró lentamente en el lugar, con los ojos muy abiertos. Allí, al otro lado del campo de hierba, se alzaba el gimnasio oxidado donde una vez se rompió el brazo intentando impresionar a Kari. El sendero agrietado que serpenteaba entre los árboles. Las máquinas expendedoras cerca del pequeño baño público, aún zumbando como siempre. Esta es Higton View Terrace, susurró. Mi barrio. Este es mi hogar. Pero las palabras le pesaban en la boca, como si intentara hablar bajo el agua. Después de todo lo que había pasado, Etemon, el agujero negro, las batallas incesantes, ¿cómo podía este tranquilo parque seguir existiendo como siempre? Como si nada hubiera pasado. Quizás, murmuró, entrecerrando los ojos al ver a una niña que jugaba junto a los columpios. Tarareaba, completamente ajena a su llegada. Quizás esto no sea real. Se acercó a ella con Koromon en sus brazos, tratando de calmar su corazón, tratando de no parecer amenazante. Oye, dijo con suavidad, arrodillándose a su altura. ¿Eres real? ¿O digital? La niña lo miró parpadeando con ojos redondos e inocentes, y de inmediato rompió a llorar. ¡Guau! ¡Extraño! Monstruo rosa. Tai palideció. No quise decir, espera, no llores. Pero era demasiado tarde. Sus sollozos resonaron por el campo, y con ellos, las miradas se giraron. Corredores que se detenían a mitad de camino, padres que apretaban a sus hijos, teléfonos sutilmente levantados, ojos curiosos entrecerrándose. Tai, siseó Koromon nervioso, deberíamos irnos. Tai no discutió. Apretando a Koromon con fuerza contra su pecho, echó a correr por el césped, ignorando los gritos y las miradas, y se coló por la estrecha salida del parque hasta el callejón trasero de una vieja tienda de conveniencia. Se desplomó detrás de una pila de cajas, jadeando y con el corazón acelerado por una razón diferente ahora. Esto es una locura, jadeó. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo volvimos? Koromon ladeó su redonda cabeza. No sé, pero esto no ha terminado, ¿verdad? Tai miró por encima del borde de la caja hacia las calles familiares que se extendían más allá, ahora plagadas de dudas y miedo. No, dijo suavemente, no creo que lo sea. Los estrechos callejones y las calles sinuosas se desdibujaban alrededor de Tai mientras corría, con Koromon bajo el brazo. Sus zapatillas golpeaban el cemento con un ritmo frenético, pero esta vez no era el miedo lo que lo impulsaba, sino la esperanza. Esperanza real. Su complejo de apartamentos se alzaba imponente como un faro en medio de una tormenta, antiguo, familiar y reconfortante con sus balcones oxidados y su exterior agrietado. Tai casi rió. Nunca antes el edificio gris y apagado le había parecido tan acogedor. Buscó torpemente la llave de repuesto bajo la maceta, como lo había hecho cientos de veces. La puerta se abrió con un crujido y, por un instante, se quedó paralizado en el umbral, casi con miedo de respirar. Ya estoy en casa, dijo en voz baja, casi probando las palabras. El silencio que siguió se sintió extraño. Ni el ruido de los platos. Ni el olor a tostada quemada de papá. Ni el suave tarareo de su madre. Entró. El apartamento estaba quieto y vacío, congelado en el tiempo como una fotografía. Pero sin duda era su hogar. Cada detalle era exactamente como lo recordaba. El marco torcido en el pasillo, la pared rayada donde había pateado el balón, el ligero aroma limpiador de limón flotando en el aire. No están aquí, murmuró Tai, dejando a Koromon sobre la mesa y dirigiéndose al refrigerador. Abrió la puerta con un chasquido, rebuscando dentro hasta encontrar restos de curry y una lata de refresco sin abrir. Mientras se la zampaba con un alivio sin contemplaciones, su mirada se posó en el calendario magnético pegado a la puerta del refrigerador. Dejó de masticar. La fecha seguía siendo la misma. El mismo día que partió hacia el campamento. Semanas de penurias. Batallas. Miedo. Amigos perdidos y encontrados. Y aquí, en el mundo real, el tiempo apenas había pasado. Piximon dijo algo sobre el tiempo, murmuró Tai, cerrando lentamente la nevera.
que fluye de forma diferente en el mundo digital. Así es, confirmó Coromon, parpadeando. Un día aquí podría ser días o semanas para nosotros allá. Tai se apoyó en el mostrador, con la cabeza dándole vueltas. Entonces, ¿podríamos estar fuera meses ahí dentro y nadie se daría cuenta? Exactamente. Estaba a punto de responder cuando un suave crujido resonó en el pasillo. Una niña estaba allí de pie, en pijama rosa, sosteniendo un conejo de peluche contra su pecho. Su cabello estaba un poco despeinado por la siesta, pero sus grandes ojos marrones estaban alerta, demasiado alerta. «Kari», dijo Tai, atónito. «¿Estás en casa?» Ella asintió lentamente. «Hola, Tai». Abrió los brazos instintivamente, y ella corrió hacia ellos, apretándolo con fuerza. Parpadeó, consciente de repente de lo mucho más alto que era ahora comparado con ella. Sus ojos se deslizaron hacia la mesa. «Ese es Coromon», dijo. Tai se puso rígido. «¿Qué? ¿Cómo sabes su nombre?» Ella lo miró con una certeza inquietante en los ojos. «Porque lo he visto antes. Lo recuerdo». Coromon parpadeó confundido y luego dijo suavemente. «¿Eh?» Tai se arrodilló a su altura, frunciendo el ceño. «Kari, debes estar confundida. Quizás te esté dando algo». «No estoy enferma», insistió con firmeza, agarrando a su conejo. «Lo recuerdo, Tai». «¿De verdad?» Tai no encontraba las palabras. Era su hermana pequeña, inteligente, tímida y demasiado observadora para su edad. Pero estaba diciendo algo imposible. Algo que arañaba una parte de su memoria demasiado borrosa para alcanzarla. «No lo entiendo», murmuró. «Nada de esto tiene sentido». Se levantó de golpe y corrió hacia el teléfono en la sala. Si había vuelto, quizá los demás también. Quizás había sido él quien había salido de aquella pesadilla. Llamó primero a casa de Sora. «Anillo. Anillo». No hay respuesta. Intentó con Matt. Luego con Itzy. Mimi. Joe. Cada llamada conducía a un tono de marcado vacío o a un padre preocupado preguntándose dónde había ido su hijo. «No ha vuelto nadie», susurró, bajando el auricular. «Solo estoy yo». Coromon levantó la vista con preocupación. «¿Y ahora qué?» Tai se pasó una mano por el pelo, con el corazón latiéndole con fuerza. «No lo sé», admitió. «Pero algo me dice que esto no ha terminado». Y desde el pasillo, Kari simplemente permaneció en silencio, observando a Coromon, como si viera a un viejo amigo regresar después de mucho tiempo. El apartamento había vuelto al silencio, el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas en largos y dorados rayos. Coromon dormitaba plácidamente en el sofá, su diminuta figura subía y bajaba con cada respiración. Tai, sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con una lata de refresco medio vacía a su lado, observaba a Kari mientras pasaba con cuidado las páginas de un álbum de fotos que habían sacado del armario. Ella no había dicho una palabra desde que él terminó de llamar a los demás. «Kari», dijo suavemente. Ella no levantó la vista, pero su voz sonó tranquila y segura. «Ya he visto a Coromon antes». Tai sintió que se le revolvía el estómago. «Dijiste eso antes, pero, ¿cómo?» «Es la primera vez que lo traigo a casa». Su dedo se detuvo en una página. Una foto descolorida de ellos jugando en el parque. Tai en pantalones cortos y una camiseta de dinosaurios. Kari, apenas una niña pequeña, sostenía un silbato rosa en su mano regordeta. «Fue hace años», murmuró. 3 o 4, quizá. Era tan pequeña. Pensé que solo era un sueño». Tai la miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué quieres decir?» Finalmente levantó la vista. «Hubo una noche. Probablemente tú tampoco lo recuerdes. Pero yo sí. No todo, pero sí fragmentos. Esa noche, algo salió de la computadora. El aire en la habitación pareció calmarse. Un digihuevo, dijo, con la palabra desconocida en su lengua, como si la hubiera oído en un sueño. Apareció de la nada. Había una luz. Y entonces se abrió. A Tai se le cortó la respiración. Y salió una criatura, continuó Kari con la mirada perdida. Se parecía a Coromon, pero más grande. Tenía hambre. Le dimos de comer, pan, manzanas, lo que teníamos. Y luego peleó contigo.
Tai soltó una risa sobresaltada. Él peleó conmigo. Carrie asintió solemnemente. Por la comida. No querías que se lo comiera todo, pero era muy rápido. Entonces, cambió. Brilló y se hizo más grande, mucho más grande. Extendió las manos para mostrar el tamaño, casi tirando el álbum de su regazo. Se convirtió en un enorme dinosaurio amarillo. Como algo de tu caja de juguetes. ¿Recuerdas a Agumon, verdad? Tai la miró fijamente. Agumon. Él rompió el muro y me llevó por la ciudad, dijo. Recuerdo el viento en la cara, los tejados, los coches tocando la bocina abajo. Nos perseguiste. La mente de Tai daba vueltas. Un recuerdo se removió como polvo en el fondo de un ático olvidado. Destellos de luz, alas rugientes, el grito de algo terrible. Entonces el cielo se abrió, susurró Carrie. Tai la miró fijamente. Algo pasó. Un huevo enorme pero oscuro. Se quebró en el aire, como un trueno. Salió un monstruo. Un pájaro gigante con ojos brillantes y garras afiladas. Parrodmon, creo. Ese nombre le rechinó el pecho a Tai. Parrodmon. Casi podía verlo, enorme y reluciente con estática digital, gritando mientras descendía sobre la ciudad. Agumon intentó luchar contra él, dijo Carrie con la voz ligeramente temblorosa. Pero no era lo suficientemente fuerte. Yo toqué mi silbato. Quería ayudar. Pero era demasiado pequeña. Estaba demasiado asustada. Tai recordó el silbato. Rosa. De plástico. Molestamente ruidoso. Había sido suyo. Me lo quitaste, dijo, con una leve sonrisa en los labios. Lo arruinaste tanto que pensé que las ventanas se romperían. Y entonces, Agumon cambió de nuevo. Se convirtió en Greymon. Tai sintió como si el mundo se hubiera movido bajo sus pies. Los recuerdos eran tenues, como intentar recordar un sueño al despertar, pero allí estaban. Luces en el cielo. Calor. Rugidos. Carrie gritando su nombre. El peso insoportable de algo mucho más grande que el mundo que conocía. Greymon luchó contra Parrodmon, dijo Carrie. Nos protegió. Fue increíble. Sus ojos se oscurecieron un poco. Ambos desaparecieron después de eso. Como polvo en el viento. Y a la mañana siguiente, nadie se acordaba. Ni siquiera tú. Así que pensé que tal vez no había sucedido en absoluto. Tai la miró atónito. Pero ahora, asintió a Coromon, que dormía profundamente junto a ellos. Ahora sé que fue real. Tai se reclinó, pasándose ambas manos por el cabello, mareado por la revelación. Eso significa, susurró. Ya entonces fuimos elegidos. Carrie asintió una vez. Y ya salvamos el mundo una vez, dijo. Pero nadie lo sabía. Tai sintió una opresión en el pecho. Una extraña mezcla de orgullo y miedo. Ese recuerdo se había enterrado en lo más profundo de su ser, demasiado salvaje para aceptarlo como real. Pero había sucedido. Había. Miró a su hermana pequeña con ojos nuevos. Supongo que siempre hemos sido digidestinados, dijo. Ella sonrió suavemente y, por un momento, el gran peso del misterio, los monstruos y la guerra se alivió. Pero solo por un momento. Porque Tai ahora sabía que lo que una vez vino del cielo siempre podría regresar. La luz de la mañana inundaba la cocina de Camilla como un almíbar dorado, bañándolo todo con un suave resplandor. Tai estaba de pie junto a la estufa, con el delantal apenas atado y el pelo más erizado de lo habitual. Hacía malabarismos con una sartén de huevos, revueltos con una mano y una espátula en la otra, con la expresión ligeramente aturdida de quien ha viajado por mundos y aún no está seguro de la hora. Coromon estaba sentado en la encimera, observando la sartén con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Carrie apoyaba los codos en la mesa, soñolienta pero sonriente, tarareando una melodía que recordaba a medias de hacía años. Huevos revueltos. Anunció Tai triunfalmente, deslizando un montón de esponjosos huevos amarillos en un plato con mucho más entusiasmo del estrictamente necesario. No son precisamente gourmet, pero son comestibles. Carrie sonrió. Llevas semanas fuera y eso es lo primero que quieres hacer. La comida cura el alma, declaró Tai, colocando un plato delante de ella. Además, si voy a lidiar con Digimon y sueños misteriosos otra vez, necesito proteínas.
Apenas se había sentado cuando el televisor del rincón cobró vida. El volumen estaba alto, y el repentino ruido hizo que Coromon diera un respingo, alarmado. Continúa una actividad meteorológica inusual en Europa y Asia, dijo la presentadora con voz tranquila pero tensa. Los meteorólogos no pueden explicar las tormentas eléctricas sincronizadas que se observaron anoche en el hemisferio norte. Tai levantó la vista, con un tenedor a medio camino de la boca. En la pantalla, unas imágenes amateur borrosas mostraban calles cubiertas de niebla, destellos de relámpagos sobrenaturales en cielos por lo demás despejados, y en un clip, un instante tan rápido que podría haber sido imaginado, una sombra alada volando a baja altura sobre la torre de Tokio. Se inclinó hacia adelante. ¿Viste eso?, preguntó. Eso fue. Sí, dijo Carrie antes de que pudiera terminar. Ya no eres el único que los ve. Tai se volvió hacia ella. Pero eso es imposible. Ya no estamos en el mundo digital. Carrie se encogió de hombros, con el rostro serio. Quizás el mundo digital vino a nosotros. El tenedor de Tai tintineó contra su plato. Antes de que pudiera decir nada más, un pitido agudo llenó la cocina. Su digivice, que había permanecido inactivo desde su regreso, vibraba violentamente sobre la encimera. Tai?, preguntó Coromon nervioso, alejándose de él. La pantalla se iluminó, brillando con estática, y luego, con un repentino destello de claridad, apareció el rostro de una Itzy muy angustiada. Itzy. Tai se levantó de un salto, derribando su silla. De verdad. No tengo tiempo para explicaciones, dijo Itzy rápidamente, con la voz entrecortada por la estática. Tai, escúchame. Hagas lo que hagas, no intentes volver. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Están todos bien? ¿Estás mejor donde estás?, espetó Itzy. Su mirada se desvió hacia algo fuera de la pantalla, y por un segundo, Tai vio a alguien más. Un destello naranja, alguien cayendo. Luego la imagen volvió a fallar, deformándose y dividiéndose en líneas de código. Itzy. ¿Qué pasa? Dije que no volvieras. Si lo haces. La pantalla se volvió negra. Tai se quedó congelado, con las manos apretadas. El silencio en la cocina ahora era opresivo. Tai, susurró Carrie. ¿Qué quiso decir? Tai se giró, con sus ojos aún fijos en la pantalla en blanco. No lo sé, dijo en voz baja. Pero lo voy a averiguar. El tiempo, como Tai había descubierto recientemente, era impredecible. Se movía más rápido cuando corrías por tu vida, más lento cuando esperabas respuestas. Y a veces, como ahora, simplemente flotaba, denso y pesado, como la humedad antes de una tormenta de verano. El cielo fuera del apartamento se había teñido de un púrpura extraño y amoratado, aunque el pronóstico anunciaba sol. La televisión zumbaba silenciosamente de fondo, pasando noticias de fenómenos extraños. Cortes de electricidad, palomas desaparecidas, temblores que no se podían explicar por fallas geológicas. Tai estaba sentado en el suelo de la sala, con la espalda contra el sofá, y Coromon en su regazo, como un balón de fútbol rosa y cálido. Carrie estaba acurrucada en el sillón cercano, con las piernas cruzadas, sin apartar la vista del cielo. Puede que nunca regreses, dijo de repente, con una voz tan suave que apenas le llegó por encima del zumbido del televisor. Coromon la miró parpadeando. ¿Qué quieres decir? Carrie dudó. Al mundo digital. Y si te quedas atrapada aquí. A Tai se le encogió el pecho. Ese pensamiento también lo había estado carcomiendo, invadiéndolo en momentos de calma como este. Intentó quitarle importancia con una burla. Siempre hay una manera de regresar. Tiene que haberla. ¿Pero cómo? Susurró Carrie. Itzy dijo que no volviera, y ni siquiera él pudo explicar qué está pasando. Los Digimon vienen aquí ahora. Es como que los mundos se superponen. Tai apretó los dientes y miró fijamente su digivice, que yacía sin vida sobre la mesa de café. Solo quiero ayudar, murmuró. Pero ni siquiera sé por dónde empezar. Dio un puñetazo contra el suelo. El sonido resonó con fuerza. No puedo quedarme aquí sentado sin hacer nada. Como si el universo hubiera escuchado su frustración y decidiera complacerlo, el suelo tembló de repente y con violencia. El edificio crujió y las ventanas vibraron en sus marcos. Carrie saltó de la silla.
¿Un terremoto? No, suspiró Tai, ya de pie, con Coromon saltando a su lado. Algo peor. Corrieron hacia el balcón. Abajo, en la calle bañada por la luz naranja y las sombras, una enorme criatura roja apareció pesadamente. Tiranomon, con su espinoso lomo arqueado y sus garras dejando largas y humeantes heridas en el pavimento. Su cola azotaba una fila de coches aparcados como si fueran cerillas. Un pulso de fuego brotó de su boca, impactando contra el lateral de un edificio de oficinas, haciendo llover cristales y metal. Los gritos resonaron en la distancia. Tiranomon, murmuró Coromon con los ojos muy abiertos. Pero eso no es posible, dijo Tai. Él pertenece al Digimundo. La voz de Kari tembló. Están llegando, de alguna manera. Tai miró fijamente a la criatura, con la misma sensación que años atrás. El instinto de actuar, de proteger, de liderar. Sintió como si estuviera al borde de algo enorme. Si los Digimon están aquí, dijo lentamente, entonces tal vez, la grieta también. Se giró hacia Coromon, con la determinación asentándose como acero en su pecho. Lo seguiremos. Si Tiranomon vino de algún lugar, averiguaremos de dónde. Podría ser nuestro camino de regreso. Coromon asintió. Hagámoslo. Tai agarró su mochila, metió el digivice dentro y abrió la puerta. Quédate cerca, le dijo a Kari. Ella lo miró desafiante. Voy contigo. Tai no discutió. No era momento para sermones de hermano mayor. Ya no. Y así, los tres, un niño, una niña y un Digimon rosa, salieron a un mundo que se desmoronaba por los bordes, persiguiendo a un monstruo con la esperanza de encontrar el camino de regreso a otro. Capítulo 38. Las calles se vaciaban rápidamente. Una ola de pánico se extendía ante ellos como un reguero de pólvora. La gente gritaba y señalaba, dispersándose por los callejones, con las bocinas a todo volumen, mientras los conductores intentaban escapar marcha atrás. Pero Tai, Kari y Coromon seguían adelante contracorriente. Llegaron a la esquina justo a tiempo para ver la enorme cola de Tiranomon atravesar el costado de un edificio. Los ladrillos estallaron en el aire como confeti. Tai protegió a Kari con un brazo y sostuvo su digivice con el otro, cuya pantalla parpadeaba erráticamente. Vamos, murmuró, derrapando entre los escombros. Estaba aquí. Pero entonces el rugido, tan agudo y primario hace apenas unos momentos, se desvaneció en un zumbido distante. El sonido se deformó, como si lo arrastraran bajo el agua, y la enorme figura de Tiranomon comenzó a desdibujarse en los bordes. Coromon jadeó. Se está desvaneciendo. Efectivamente, las escamas de color rojo intenso de Tiranomon brillaron y luego se volvieron grises. Su cuerpo empezó a desaparecer, partícula por partícula, como la estática que se disuelve de una pantalla. Espera. Gritó Tai, como si su fuerza de voluntad pudiera mantener al Digimon en su sitio. ¿A dónde vas? Pero en el lapso de 10 latidos, el monstruo desapareció, dejando atrás solo unas cuantas marcas de quemaduras y un montón retorcido de metal destrozado. Kari abrazó a Coromon con los ojos abiertos y pálidos. ¿Qué fue eso? ¿Por qué desapareció? Tai no respondió de inmediato. En cambio, levantó su digivice y pulsó sus botones, intentando obtener algo más que luces parpadeantes e interferencias. La pantalla emitió una breve ráfaga de estática, y luego algo más. Una onda. Una distorsión en la señal digital, justo más allá del punto donde Tiranomon había desaparecido. Hay algo aquí, dijo Tai, con la voz entrecortada por el asombro y el temor. Un rastro residual. Como una huella. Coromon ladeó la cabeza. ¿Una grieta? Quizás. Tai miró la pantalla con el ceño fruncido. Piximon dijo que solo los Digimon de nivel Mega podían entrar en este mundo, y Tiranomon ni se acerca. Algo debió haberlo enviado aquí. O lo arrastraron de vuelta, susurró Kari, mirando la calle oscura. Como un sedal. Tai apretó la mandíbula. Alguien, o algo, está alterando la barrera entre nuestros mundos. No son accidentes. Tiranomon no se cruzó por casualidad. Fue enviado. Dio un paso hacia el epicentro de la destrucción, con cuidado de no cortarse los zapatos con el cristal roto. El digivice vibraba débilmente en su mano, como una brújula buscando el norte verdadero.
Hay un desgarro en la tela por ahí cerca, murmuró Tai, como si hablar consigo mismo le ayudara. Pero es inestable, quizás solo se abra unos segundos a la vez. Koromon levantó la vista. ¿Podemos encontrarlo? Los ojos de Tai brillaron con determinación. Tenemos que hacerlo. Si estas cosas logran pasar, significa que puedo regresar. Y, sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda. Porque si los Digimon de bajo nivel ya se estaban colando entre las grietas, ¿qué más, o quién más, esperaba al otro lado, forzando la barrera? ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que las grietas se convirtieran en una puerta, y esa puerta se abriera de par en par? Tai permaneció inmóvil entre las ruinas de la calle, con el viento tirando de su camisa, como si quisiera arrastrarlo hacia atrás, de vuelta a casa, a un lugar seguro. Pero tal cosa ya no existía, no realmente. Las fronteras entre el mundo digital y el suyo se fundían, lenta pero firmemente. Miró su digivice. Su suave resplandor pulsante ya no era un faro de esperanza, sino un recordatorio de lo que solo él podía ver. El fino velo de paz rompiéndose onda a onda. ¿Y si por eso Itzy me dijo que me quedara? Murmuró, más para sí mismo que para los demás. No porque esté mejor aquí, sino porque necesitan que alguien se quede. Kari y Koromon se giraron hacia él y lo observaron en silencio. No hay nadie más aquí para encargarse de esto. Ni Matt. Ni Sora. Nadie con un digiviso excepto yo. Si incluso Digimon de nivel campeón empiezan a aparecer por aquí, la voz de Tai se fue apagando al mirar al cielo, el horizonte de la ciudad se cernía como torres de vigilancia a su alrededor. Un solo Greymon podría derribar un edificio. ¿Qué pasa cuando aparece algo más grande? Su mirada cayó hacia el cráter ennegrecido que Tyrannomon había dejado atrás. Misiles, tanques, alcanzarán a los Digimon, pero también a personas inocentes. Apretó los puños. Nuestras armas no fueron diseñadas para luchar contra monstruos. No contra monstruos como ellos. La idea le pesaba en el pecho. Había luchado contra innumerables Digimon antes, había sobrevivido a las batallas más feroces, pero nunca imaginó que su mundo se convertiría en un campo de batalla. Estaba a punto de hablar de nuevo cuando un profundo temblor sacudió la calle bajo sus pies. ¿Qué fue eso?, preguntó Kari, agarrando a Koromon con fuerza. El digivice de Tai brilló con una urgencia repentina, y su pantalla mostró el contorno rojo de una nueva presencia. Otro. A varias cuadras de distancia, el sonido del pavimento derrumbándose resonó como el gemido de una bestia moribunda. Una columna de humo se elevó sobre los edificios, y con ella, un cuerno dentado partió el cielo. Un taladro monstruoso girando lentamente mientras atravesaba el concreto como si fuera mantequilla. El digivice emitió un pitido, identificando la firma en texto brillante. Dreamgemon, nivel campeón. El corazón de Tai dio un vuelco. A diferencia de Tyrannomon, este no se desvanecía. Estaba completamente presente. Ya podía sentir cómo cambiaba la tensión en la ciudad. El silencio antes de la tormenta. La calma antes del primer grito. Koromon dejó escapar un suspiro nervioso. Está cavando túneles, eso es lo que hace Dreamgemon. Tai entrecerró los ojos. Entonces podría estar intentando crear una nueva grieta. Oh. Lo enviaron para crearla. Kari le tiró de la manga. Tai, ¿qué hacemos? Por un momento, la pregunta quedó suspendida en el aire como una pesada cortina. ¿Qué hicieron? No podía llamar al ejército. Harían más mal que bien. No podía dejar que los Digimon anduvieran sueltos. Y ya no podía apartar la mirada. No sé si volver al mundo digital sea siquiera posible ahora mismo, dijo finalmente, con voz serena. Pero si no puedo ir, protegeré este lado. Apretó la mandíbula con determinación. Haré lo que sea necesario para detenerlos antes de que alguien salga lastimado. Y sin decir otra palabra, echó a correr hacia la nube de polvo que se alzaba, con el digivice en una mano y la determinación en la otra. Corriendo no solo hacia Dreamgemon, sino hacia un papel que no había pedido. Protector de ambos mundos. Cuando Tai llegó al lugar, el caos ya había echado raíces. Las sirenas aullaban. El polvo llenaba el aire. Los restos retorcidos de vigas de acero sobresalían del edificio derrumbado como costillas de un esqueleto roto.
Los rescatistas se apiñaban como hormigas, retirando escombros, gritando por encima del rugido del fuego y la maquinaria. Y justo más allá, donde la tierra se había abierto, la figura de Dreamgemon comenzó a brillar, translúcida, titilante, y luego desapareció. Había desaparecido, pero no sin antes dejar devastación tras de sí. Tai se quedó paralizado por un instante, con el calor de la destrucción rozándole las mejillas y los puños apretados a los costados. Su digivice aún latía en su mano como un metrónomo silencioso, como si también reconociera el horror de lo que acababa de ocurrir. Y detrás de él, Kari temblaba. Tai, susurró, con voz débil y asustada. Hay gente ahí abajo, ¿verdad? Él no respondió. No pudo. En cambio, se giró y se arrodilló, colocando ambas manos suavemente sobre sus hombros. No mires, ¿de acuerdo? Solo quédate cerca. Ella asintió, con los ojos abiertos y brillantes, y Tai la apartó de la escena. No porque no pudiera soportarlo, sino porque no debería tener que hacerlo. Todavía no. Ahora no. De lo contrario, las imágenes la perseguirían de por vida. La condujo a la esquina de una calle lateral más tranquila, lejos de los destellos y el caos. En su mochila, Koromon se retorcía suavemente. Su voz era un susurro apagado. ¿Se acabó? Todavía no, murmuró Tai. Cállate. Por favor. En ese momento, dos figuras entraron en la boca del callejón desde el otro lado. Una era una mujer, no mucho mayor que una estudiante universitaria, con cabello castaño corto y el aspecto refinado de quien ha estado trabajando horas extras en una oficina. Pero su mirada no estaba cansada. Era aguda, evaluando a Tai y Kari con una intención practicada. A su lado estaba un hombre alto y de hombros anchos, con el rostro curtido y la mirada dura como una piedra. Una cicatriz le recorría la mejilla como un interrogante sin respuesta. Tenía las manos metidas en los bolsillos de un abrigo largo, pero su presencia hizo que Tai se tensara de inmediato. El instinto se apoderó de él. Tai se colocó frente a Kari, protegiéndola ligeramente, mientras acercaba su mochila a su costado. ¿Quién eres?, preguntó con cautela. La mujer esbozó una media sonrisa. No te preocupes, no estamos aquí para hacerte daño. Sí, dijo el hombre en voz baja. Si hubiéramos querido, ya lo habríamos hecho. Eso no ayudó precisamente. Solo queremos hablar, añadió la mujer. De lo que pasó aquí. Y de lo que hay dentro de tu bolso. El estómago de Tai se retorció. No sé qué quieres decir. El hombre se burló. Déjate de farsa, chico. Lo sabemos. Te vimos en el último incidente. Siempre apareces cuando ellos lo hacen. Koromon se tensó dentro de la bolsa. Tai tragó saliva con dificultad, con la mente acelerada. No tenía ni idea de quiénes eran esas personas. Agentes del gobierno, científicos, supervivientes del mundo digital, o peor aún, enemigos. La expresión de la mujer se suavizó. No estamos aquí para exponerte. Pero necesitas entender algo, Tai Camilla, el mundo te está observando. Los Digimon ya no son cuentos de hadas. Lo que suceda después depende de lo que hagas. Tai entrecerró los ojos. ¿Cómo sabes mi nombre? Tai entrecerró los ojos y apretó los dedos protectoramente alrededor de la correa de su mochila. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó en voz baja y cautelosa. La mujer no se inmutó. Dio un paso adelante, sus tacones repiqueteando con fuerza contra el pavimento, como el tic-tac de una cuenta regresiva. Su expresión era tranquila, pero algo en su mirada brillaba con conocimiento. Antiguo, experimentado y ligeramente amargo. Lo sabemos, dijo con serenidad, porque formamos parte del gobierno. Su tono era suave como el cristal pulido. Hace mucho tiempo, éramos como ustedes, los elegidos. Ahora trabajamos para proteger este mundo de lo que nos espera más allá. El hombre a su lado permanecía en silencio, con los brazos cruzados como una gárgola de piedra, los ojos ocultos bajo la sombra de su frente. Su presencia era como un trueno antes de una tormenta. Pesada, silenciosa, peligrosa. Aunque, añadió con un suspiro, sacando algo del bolsillo de su abrigo, es terriblemente difícil hacer algo cuando todos nuestros digivices han sido apagados. Extendió la palma de la mano.
En ella había un digivice, de forma similar al de Tai, pero frío y sin vida. Una cáscara opaca de plástico y recuerdos. Sin brillo. Sin latidos. Tai se puso rígido. ¿Quieres usar el mío? El hombre soltó un gruñido. Nosotros no, chico. El gobierno japonés. A menos que prefieras jugar la carta del traidor fugitivo. Tai retrocedió instintivamente, atrayendo a Kari hacia sí. El hombre ni siquiera intentaba ocultar la amenaza en su voz. Nada de palabras melosas, nada de pretensiones. Solo amenaza. Te ayudaré, dijo Tai tras una pausa tensa. Su voz era firme, pero apretaba la mandíbula con cada palabra. Pero de ninguna manera voy a entregarte mi digivice. La mirada de la mujer se dirigió a su compañera, visiblemente disgustada. Vamos, Tai, dijo con más suavidad, adoptando un tono maternal. ¿Cómo podrán nuestros investigadores analizarlo si no se lo entregas? Tai no respondió. Sus dedos se cerraron protectoramente alrededor del dispositivo en su bolsillo, sintiendo su leve zumbido, como el latido de algo vivo. No confiaba en ellos. No del todo. No con esto. Entonces, sin previo aviso, el hombre alto desapareció. No pisado. No movido. Desaparecido. Se escuchó un suave silbido de aire desplazado, un destello en el rabillo del ojo de Tai, y cuando se giró, con el corazón martilleándole en el pecho, el hombre estaba detrás de él, sujetando a Kari por el cuello como si fuera una muñeca de trapo. Sus piernas pateaban, sus ojos abiertos por el pánico. Tai. El digivice de Tai se apoderó de su bolsillo, un calor repentino, un gemido, pero no funcionó. Esta vez no. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa cruel. Ahora, pequeño héroe, dijo, con una voz como metal oxidado raspando contra la piedra, dame el digivice, y el emblema, o le retuerzo el cuello hasta que se rompa. Tai se congeló. El mundo se inclinó. Claro, claro. Por eso no lo habían robado antes. El digivice lo protegía. Creaba una barrera cada vez que percibía una amenaza, pero solo a su alrededor. Kari no estaba incluida en su definición de peligro. No intentaron tomarlo porque no pudieron. Hasta ahora, el zumbido del digivice se hizo más fuerte en su bolsillo, como si también percibiera la traición, la amenaza, la crueldad. La sangre de Tai rugía en sus oídos. Dio un paso adelante, 1, 2, cada movimiento deliberado. Kari, dijo, intentando mantener la voz firme, no te muevas. Voy a sacarte de aquí. Esto fue diferente. Tai había luchado contra monstruos gigantes, se había enfrentado a probabilidades imposibles en un mundo hecho de datos y peligro, pero esto era nuevo. Su hermana. En peligro. Y no por un Digimon furioso, sino por humanos. A Tai se le atascó la respiración. No se movió, ni parpadeó. Su mente clamaba por una solución, pero solo veía a Kari, colgando como una muñeca rota, con sus ojos abiertos y aterrorizados clavados en los suyos. El tiempo se detuvo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un tambor de guerra, pero sus extremidades se negaban a moverse. No tenía ningún plan. Sin respaldo. Solo un digivice, y una hermana que podría morir si toma la decisión equivocada. Y entonces... crack. El agudo sonido de un disparo cortó el aire como un rayo. El hombre se tambaleó, y una mancha roja apareció en su hombro. Su agarre se aflojó. Kari cayó. Tai no pensó. Se movió por instinto, el mismo que lo había mantenido vivo en el mundo digital. Rápido, desesperado, furioso. Se lanzó hacia adelante, atrapando a Kari antes de que cayera al pavimento. Ella gimió, aferrándose a él, pero estaba a salvo, a salvo. Su mano voló hacia el digivice, y este respondió a su miedo con una luz pura y cegadora. Un escudo estalló a su alrededor con un zumbido agudo, esférico y brillante, sellándolos dentro de una cúpula de energía protectora. El hombre maldijo, con la voz distorsionada por el dolor. «Vete», le gritó a la mujer, que ya corría. Una mancha de cabello castaño y tacones negros desapareciendo entre el humo. Él se giró y se tambaleó tras ella, con los dientes apretados y dejando un rastro de sangre tras él. Pero cuando llegó al borde de la calle, se detuvo, justo el tiempo suficiente para girar y mirar a Tai, recortado por las luces de la sirena y el fuego. «Volveremos», gruñó, con los ojos encendidos por algo mucho más antiguo que el deber.
A menos que quieras que tu vida se convierta en una pesadilla, chico, tira el digivice. Escupió las últimas palabras como si fueran veneno. No te mataremos. No podemos. No funcionará si estás muerto. Luego desapareció en el caos. El escudo zumbaba silenciosamente. Tai se arrodilló dentro, aún sujetando a Kari, cuyos pequeños dedos se aferraban a su camisa. Su corazón no se había calmado, pero algo en su interior se había endurecido. Un acero silencioso bajo el miedo. Esto ya no era un juego. No se trataba solo de Digimon o grietas extrañas o amigos desaparecidos. Ahora había humanos involucrados. Peligrosos. Distorsionando la verdad, usando el poder del mundo digital para sus propios fines. Capítulo 39. Tai se agachó, con Kari acunada en sus brazos bajo el tenue brillo dorado de la barrera. El zumbido del digivice latía con su corazón. Rápido, alerta, nervioso. Quien quiera que haya disparado ese tiro, podría ser amigo. Podría ser enemigo. Tai no iba a arriesgarse. No ahora. No cuando la respiración de Kari aún se le entrecortaba por el miedo. Los minutos transcurrieron lentamente, entre el humo y el lejano aullido de las sirenas. Entonces, unos suaves pasos resonaron en el callejón. Tranquilos. Mesurados. Sin prisas, sin vacilaciones. Un joven emergió de las sombras. No era mucho mayor que Tai, quizá rondaba los 25 años. Tenía el pelo corto y despeinado, de color negro verdoso, la mandíbula incipiente y vestía una sudadera oscura con capucha y vaqueros como cualquier universitario. Pero Tai lo percibió, en su postura, en el movimiento de sus ojos, la conciencia de un soldado. No alguien con quien te topabas por casualidad. El hombre se detuvo a una distancia respetuosa y levantó lentamente ambas manos, con las palmas hacia afuera. Soy Daigo Nishijima, dijo con voz firme pero no fría. Grupo de Trabajo Mundial Digital. Operaciones Conjuntas Estados Unidos, Japón. Metió la mano lentamente en su chaqueta, revelando una placa plateada y azul, sellada por el gobierno. Luego, del otro bolsillo, un digivice, más elegante que el de Tai, pero inconfundible. Brillaba tenuemente a la luz, una silenciosa promesa de que él también había estado donde Tai ahora estaba. Tai entrecerró los ojos, sin bajar la barrera. Kari se aferró a él en silencio, con la respiración aún entrecortada. Mucha gente dice muchas cosas, dijo Tai en voz baja y cautelosa. Eso no significa que les crea. Un destello de algo, aprobación, diversión, cruzó el rostro de Daigo. Bien, dijo. No confíes en nadie ahora mismo. Ni siquiera en mí. Dio un paso atrás lentamente en lugar de avanzar, como para demostrar que no tenía malas intenciones. Te acaba de atacar alguien que solía ser uno de nosotros. Me imagino que te sientes traicionado, confundido, tal vez incluso enojado. Tai no dijo nada. No lo negó. Daigo asintió hacia la barrera, hacia Kari, hacia los Digimon asustados que temblaban en la bolsa de Tai. Los protegiste. Eso es lo que importa. Eso es lo que te convierte en un elegido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un juramento silencioso. ¿Quiénes serán? Preguntó Tai en voz baja, con más firmeza que incertidumbre en su voz. Daigo apartó la mirada, solo por un instante, y en ese instante de silencio, una sombra cubrió su rostro. Arrepentimiento. Dolor. Viejas heridas. Viejos amigos, dijo al fin, con voz grave y pesada. Personas que una vez estuvieron a mi lado. Y otras, personas atraídas por las promesas de los amos oscuros. Poder. Riqueza. Tal vez incluso un propósito. Tai frunció el ceño. La mirada de Daigo, antes distante, volvió a encontrarse con la suya. Lo has visto, ¿verdad? Digimon, apareciendo sin previo aviso. Eso significa que la puerta está abierta. Inestable, por ahora, pero se asentará. Y cuando lo haga, vendrán más. Más fuertes. Más inteligentes. Dio un paso adelante, con una postura rígida y apremiante. Quienes te atacaron quieren que esa puerta se estabilice. Quieren que entren más Digimon. Y más que eso, quieren que los elegidos se aparten del camino. La mano de Tai se apretó alrededor del digivice instintivamente. No estás solo, Taichi, continuó Daigo. Yo era uno de ustedes.
También lo era esa mujer, aunque ahora ha elegido un camino diferente. Pero estuvimos allí cuando los señores demonios se alzaron en el mundo digital anterior. Nuestros compañeros lo dieron todo. Un leve temblor en su voz, rápidamente enterrado. Los eliminaron en la batalla final. No pudimos detener la corrupción. Yggdrasil reinició el mundo entero para purificarlo, y cuando lo hizo, nuestros Digimon habían desaparecido. Sin nuevos. Sin rastro. Nada. Tai sintió un peso vacío en el pecho. La idea de que Coromon desapareciera así, para siempre, le revolvía el estómago. Pero sabía que no había terminado, insistió Daigo. Yggdrasil nos vio. Nos observó. Le gustó lo que vio. Y por eso creímos que volvería a elegir nuevos hijos, nuevos socios. Así que formamos el grupo de trabajo. Reunimos todo lo que pudimos. Tecnología. Inteligencia. Aliados. No fue fácil convencer al gobierno. Sonrió, débil y cansado, la primera calidez que Tai había visto en él. Pero entonces apareciste. Hace 4 años. Parrodmon. Y Karigaoka. Salvaste esa ciudad. Tu batalla dio luz verde a mi proyecto. Demostraste que teníamos razón. Tai parpadeó, atónito. Aquella noche lejana, el terror, el fuego, los Digimon alados, le había cambiado la vida. Pero saberlo también le había cambiado la vida a Daigo. Seguimos luchando, Tai. Y seguiremos luchando. Porque Yggdrasil no se detiene. Se intensifica. Pone a prueba. Daigo se acercó, esta vez no como un soldado, sino como alguien que entendía la carga que llevaba Tai. Y ahora la puerta está abierta. Necesito que regreses. Ciérrala. Reúnete con tus amigos. Si la grieta se estabiliza, el mundo no sobrevivirá a la invasión. Tai abrió la boca, pero había demasiadas preguntas, demasiado peso. ¿Cómo? Logró susurrar. ¿Cómo regreso? ¿Y cómo puedes luchar contra Digimon? Llevamos 4 años preparándonos, dijo Daigo con sencillez. Hemos desarrollado contramedidas. Pero si no cierran la puerta, todo habrá sido en vano. Y entonces, el cielo se quebró. Un rugido desgarrador recorrió el aire y el suelo se estremeció con un estruendo profundo y repugnante. Se giraron, ambos, justo cuando una enorme figura verde irrumpió en la calle a 1 cuadra de distancia, haciendo añicos un poste de luz. Ogremon, suspiró Tai, mientras su Digivice cobraba vida en su mano. Perfecto, murmuró Daigo, casi para sí mismo. Déjame mostrarte lo que podemos hacer. Un ruido sordo resonó por las calles. No provenía del Ogremon, sino de algo mucho más humano. Tanques llegaban desde ambos extremos del bulevar, con sus motores ronroneando como bestias mecánicas. En lo alto, 2 helicópteros de ataque negros surcaban el cielo. El rítmico golpeteo de sus palas le producía escalofríos en la espalda a Tai. Las sirenas sonaban a lo lejos, no de pánico, sino con precisión. La evacuación de emergencia ya se había completado, se dio cuenta. Las calles estaban vacías. Silenciosas. Esperando. Y entonces los vio, apostados en los tejados como centinelas. Filas de soldados, cada uno con potentes rifles antitanque montados sobre trípodes. Sus cañones brillaban a la tenue luz del día, cada uno apuntando al rugiente monstruo verde que se extendía abajo. Tai caminaba junto a Daigo, aún dentro del brillo protector de la barrera de su Digivice. Ikari se aferraba a él, con el rostro hundido en su pecho, temblorosa pero a salvo. Coromon se asomaba por el borde de su mochila, con los ojos abiertos y en silencio. Por un momento, Tai se olvidó de respirar. El Ogremon bramó, un rugido de desafío, confusión y rabia, pero la humanidad no se inmutó. Ahora, dijo Daigo con calma. Lo que siguió fue casi quirúrgico. La primera ronda de balas de alto calibre destrozó las rodillas del Ogremon con una precisión aterradora, dejándolo caer al suelo con un rugido de dolor que hizo temblar el pavimento. Una fracción de segundo después, una lluvia de proyectiles antiblindaje le atravesó los brazos y los hombros, neutralizando su capacidad de resistir o contraatacar. El golpe final vino desde arriba. 2 misiles lanzados desde los helicópteros de ataque, descendiendo en espiral en ráfagas de fuego. Acertaron, provocando una explosión atronadora que consumió al monstruo en llamas y humo. Tai observaba atónito.
La criatura, de una fuerza aterradora, había sido derrotada en menos de un minuto. Sabían dónde golpear, susurró. Daigo asintió, con expresión sombría pero orgullosa. Llevamos años estudiando la anatomía de los Digimon. Conocemos sus estructuras de datos, sus puntos débiles. Ese era un Ogremon de campo. Una amenaza, sí, pero controlable. El humo comenzó a disiparse, revelando nada más que restos humeantes y partículas digitales que se desvanecían en el viento. Tai bajó la mirada hacia su digivice, que latía suavemente en su mano. Por primera vez, sintió algo extraño. Ni miedo ni asombro, sino la inquietante sensación de una guerra que ya había comenzado sin él. Ven, dijo Daigo, poniendo una mano en el hombro de Tai. Ese era solo uno. Hay otros. Más fuertes. Más inteligentes. Y no todos serán sorprendidos. Tai miró al hombre mayor con 100 preguntas ardiendo en su pecho. Pero por ahora, él siguió. El café se alzaba tranquilo al final de una calle estrecha, con las ventanas oscurecidas por el hollín y el polvo de la batalla anterior. El letrero sobre la puerta colgaba torcido, balanceándose perezosamente con el viento, y las sillas habían sido volcadas apresuradamente. Habría sido un lugar acogedor, en otro tiempo. Pero ahora, bajo la luz parpadeante de los generadores de emergencia y rodeado de un silencio inquietante, parecía un fantasma del mundo normal, el tipo de normalidad que Tai conocía. Dentro, los hombres de Daigo se habían apropiado del espacio. Mesas plegables se alzaban donde antes los clientes podrían haber reído con pastel y café. Una tetera silbaba detrás del mostrador, atendida por un joven soldado con ojeras, como si no hubiera dormido en días. Daigo les indicó que entrarán. Tai dudó, aún sujetando a Ikari, antes de cruzar la puerta. En cuanto entraron, la barrera brilló y se derrumbó. Koromon chilló suavemente y se escondió de nuevo en la mochila de Tai, observando a los hombres con ojos cautelosos y penetrantes. Le pusieron una taza de chocolate caliente delante a Ikari, junto con una manta abrigada. Le dieron a Tai una botella de agua mineral, aunque apenas la notó. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó Daigo con voz tranquila pero firme. Se recostó en el desgastado sillón frente a Tai, con las manos entrelazadas. Podemos protegernos. Al menos, a este nivel. Tai asintió lentamente. Lo que había presenciado afuera era innegable. La precisión, la potencia, la preparación. La humanidad había aprendido. Se había adaptado. Pero, empezó Tai vacilante, ¿cómo regreso? Daigo ofreció una pequeña sonrisa cómplice. No es sencillo, respondió, juntando los dedos. Solo necesitas que tu compañero evolucione al nivel de campeón. En ese momento, el mundo digital te atraerá de vuelta. Es como un faro. Ahora mismo, la puerta solo es lo suficientemente estable como para que los Digimon más débiles que el campeón la atraviesen y se queden. Señaló vagamente la ventana, donde jirones de datos digitales aún brillaban tenuemente en el aire como brasas. Sí, ya han aparecido novatos. Interceptamos a varios. Algunos fueron eliminados. Criaturas hostiles sin otra intención que la destrucción. A otros, logramos capturarlos. ¿Capturar?, repitió Tai, frunciendo el ceño. Daigo se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. Estos no son los Digimon que recuerdas. Son seres salvajes y retorcidos, corruptos, quizá incluso desesperados. Pero intentamos comprenderlos, dominarlos. Creemos que, si se manejan bien, podrían volver a ser compañeros. Quizás incluso aliados. Tai entrecerró los ojos con curiosidad. ¿Y quieres que te ayude con eso? Daigo asintió y luego tocó la tableta que llevaba. Una imagen holográfica cobró vida sobre la pantalla, brillante y parpadeante. Puede que no lo sepas, dijo Daigo, señalando la proyección, pero tu digivice tiene otra función. Un protocolo de captura. Te permite vincular a un Digimon que no sea tu compañero y establecer un contrato limitado con él. Tai observó el video 3D. Una persona levantó su digivice, y de este surgieron cadenas digitales que brillaban con energía arcana. Serpentearon por el aire y se engancharon a las extremidades de un Digimon gruñón, primero las piernas, luego los brazos, y finalmente se enroscaron alrededor de su cuello. Cuando la última cadena encajó, el Digimon se congeló.
Momentos después, versiones fantasmales de las cadenas aparecieron impresas en su piel como tatuajes. La ferocidad de la criatura se atenuó, y su firma de datos se estabilizó. Esto no es una grabación, añadió Daigo. Es una simulación. Pero hemos estado probando el sistema en la vida real. Con resultados variables. En ese momento, como si alguien la hubiera llamado, la puerta del café volvió a abrirse con un crujido. 2 soldados entraron, flanqueando una jaula digital reforzada. El sonido de botas pesadas y cadenas tintineando resonó por la habitación. Dentro de la jaula se encontraba una criatura pequeña pero de aspecto feroz. Su piel verde moteada, ojos amarillentos por el odio. Los grilletes brillaban en sus muñecas y tobillos. Las marcas de las cadenas en su cuerpo latían débilmente con electricidad. Goblinmon, dijo Daigo. El Digimon gruñó desde dentro de la jaula, mostrando sus dientes afilados, pero no hizo ningún intento de liberarse. Tai instintivamente atrajo a Ikari más cerca. Fue uno de los primeros que capturamos, continuó Daigo. Violento. Inestable. Pero, aún no ha intentado romper las cadenas. Tai miró a la criatura, luego a Daigo, luego a su Digivice. El mundo había cambiado. Las reglas eran diferentes ahora, y empezaba a comprender. Esto ya no era un juego entre niños y monstruos. Esto era la guerra. Daigo estaba de pie cerca de la pared del fondo del café en penumbra, con los brazos cruzados, observando al chico. Taichi. Elegido. Héroe. El suave zumbido del Digivice llenó el silencio mientras su pantalla se iluminaba, brillando tenuemente en la mano de Tai. Una cadena digital se deslizó por el aire, su forma fantasmal brillando como un rayo. Atacó con un chasquido de látigo y golpeó a Goblinmon, enroscándose alrededor de las extremidades de la criatura con una precisión inquietante. Daigo no dijo nada, solo miró. Había guiado a Tai hasta allí para esto, para capturar al Goblinmon, para demostrarle lo que debía ser, pero una pequeña parte de él, amarga, se retorcía en el silencio. Lo ocultó bien, tras una sonrisa y un tono sereno, pero estaba ahí, royendo bajo la superficie. Deseó que su propio Digivice todavía funcionara. La mano de Daigo cayó sobre el dispositivo que llevaba colgado a la cadera. Un artefacto maltratado, con el color apagado por el tiempo, y su brillo, antes vibrante, ahora frío y gris. No había parpadeado en años. Por muchas pruebas que hubiera hecho, recalibrado o albergado esperanzas. Porque no era uno de ellos. Ya no. No fue hasta que Yggdrasil lo consideró así. Daigo aún recordaba los días maravillosos, de prados soleados en el mundo digital, de risas, batallas y desamores. Recordaba a su compañero. La última sonrisa antes de que la luz los consumiera. El momento en que el mundo digital se reinició y todo se perdió. Había sobrevivido, pero no había cambiado. Los demás, los pocos que lograron regresar, se dispersaron, algunos enterrando el pasado, otros como él intentando comprender el futuro. Les había llevado años convencer al mundo, convencer a los gobiernos, de que el peligro era real. Pero después de la noche en que Tai luchó contra Parrodmon en el corazón de Tokio, el mundo finalmente había comenzado a escuchar. Aún así, había pagado por cada centímetro de terreno. Diplomáticos, científicos, burócratas, ninguno entendía lo que se avecinaba. Ninguno había visto lo que él había visto. Había creado la fuerza operativa para ganar tiempo. Pero sabía mejor que nadie que la humanidad no podría resistir eternamente. Las armas, los tanques, los rifles antitanque, funcionaban por ahora. Pero ¿y si aparecía un Digimon definitivo? Nada de lo que tenían podía detenerlo. Ni siquiera las armas nucleares. Por eso esto importaba. Por eso necesitaba que Tai tuviera éxito. El Digivice del chico volvió a pulsar, sellando el sello. Goblinmon se retorció una vez, luego se desplomó, sometido. Las cadenas brillaron suavemente contra su piel verde, no apretadas, pero siempre presentes. Un silencioso recordatorio de su cautiverio. Tai dudó. Luego, lentamente, como si no supiera qué pasaría, se volvió hacia Goblinmon y le dio una simple orden. Ve con Daigo. La criatura gruñó bajo y obedeció. Atado por el Digivice, se arrastró hacia Daigo, con la mirada apagada y cautelosa.
Eso fue suficiente. Daigo se permitió un pequeño asentimiento. Goblinmon no era el tipo de compañero con el que había soñado. Era cruel, brusco, un luchador nato sin instinto para la amabilidad. Pero era un comienzo. Y tal vez, solo tal vez, fue suficiente para recuperar lo que había perdido. El chico lo miró, joven e inseguro. Y Kari estaba a su lado, agarrándole la manga. Eran demasiado jóvenes para esto. Daigo lo sabía, lo sentía en lo más profundo de su ser, y la culpa le revolvía el estómago. Los niños no deberían tener que salvar el mundo. Pero esa era la tragedia. Los adultos no eran lo suficientemente fuertes. Todavía no. Le ofreció a Tai una sonrisa forzada. Lo hiciste bien. Ahora te toca regresar y terminar esto. Mientras el chico asentía y miraba su digivice, Daigo se giró un momento. No por mala educación, sino porque no soportaba que el chico viera esa mirada en sus ojos. Arrepentirse. Determinación. Y una única y dolorosa esperanza de que esta vez, ganarían. Y Kari permaneció en silencio junto a su hermano, mientras el peso de la última hora, finalmente se asentaba en su pecho como una piedra. En el momento en que Goblinmon se acercó sigilosamente a Daigo, atado por las cadenas del digivice, sintió como si algo intangible se hubiera movido, como si el mundo hubiera exhalado, recordándole que nada volvería a ser igual. Daigo se giró hacia Taichi con un leve asentimiento. Ve. Yo me encargo de todo. Tus padres, tu hermana, lo prometo. Y Kari notó la tensión en los hombros de su hermano. Tenía los puños apretados a los costados y la voz afilada como el acero. Si algo les pasa, Taichi dio un paso adelante, su rostro a escasos centímetros del de Daigo, no habrá lugar en la tierra donde puedas esconderte de mí. No hacía falta gritar. Las palabras fueron como un cuchillo en agua quieta. Incluso Goblinmon se estremeció. Daigo no respondió, solo asintió solemnemente, como si ya supiera la verdad. Y Kari sintió una calidez inundar su pecho. Ese era su hermano mayor, valiente, fiero e inquebrantable cuando más importaba. Por un instante, dejó de ser la niña asustada que se escondía tras una barrera, dejó de ser la que lloraba en los callejones mientras monstruos caían del cielo. Era su hermana, la hermana de Taichi Kamiya, y eso significaba algo. Pero entonces, cuando se volvió hacia ella, el dolor regresó. No dijo nada. No hacía falta. Ella lo observó mientras sacaba su digivice. Brillaba a la luz del atardecer, zumbando con fuerza. Koromon rompió suavemente desde sus brazos, luego saltó y aterrizó en el pavimento agrietado. La luz que emanaba del digivice era cegadora. Un rayo radiante de energía pura y salvaje que envolvió a Koromon como el abrazo del destino. Y Kari contuvo la respiración mientras su pequeño cuerpo rosado se estiraba y se expandía, brillando con intensidad. Koromon Digi evoluciona a Greymon. El rugido que siguió rompió el silencio. Resonó en el cielo como un desafío, como una declaración de guerra. Y el mundo respondió. El aire sobre ellos relucía, se retorcía, como si la realidad hubiera sido perforada. Una grieta irregular se abrió en el cielo, un remolino de colores, estática y viento. La puerta digital. Había encontrado a Greymon. Lo quería de vuelta. Y vino a llevarse a Tai con él. No, susurró Ikari, y la palabra se le escapó antes de que pudiera pensar. El corazón le latía con fuerza. Greymon emitió un gruñido atronador mientras su enorme cuerpo era levantado lentamente en el aire por fuerzas invisibles, arrastrado hacia arriba hacia la grieta pulsante. Taichi dio un paso adelante, con sus ojos fijos en su compañero. Luego se giró levemente, lo suficiente para mirar hacia atrás. Y Ikari corrió hacia él. ¡No!, gritó, agarrándole la mano mientras sus pies empezaban a levantarse del suelo. Tai, no me dejes. Por favor, otra vez no. Su mano apretó la de ella, firme, firme. Ese agarre familiar que la había levantado cuando se cayó, que la había abrazado cuando tenía miedo. Tengo que hacerlo, dijo con dulzura. Tengo que acabar con esto. Las lágrimas le nublaron la vista, pero asintió, conteniendo un sollozo. Pero no quiero estar sola. No lo estarás. Su voz temblaba. Volveré. Lo prometo. El viento arreció, arremolinándose a su alrededor. Su cuerpo se elevaba más rápido, flotando hacia el cielo como una hoja atrapada en una tormenta.
Ikari se aferró desesperadamente, con los pies deslizándose hacia adelante, intentando sujetarlo con sus últimas fuerzas. Sus dedos resbalaron ligeramente. Ella jadeó, aferrándose con más fuerza. Y luego, lentamente, sus manos comenzaron a separarse. «No me olvides», gritó con la voz entrecortada. «Te quiero, Tai». Entonces sonrió, suave, orgulloso y lleno de una calidez que jamás podría ser reemplazada. «Nunca podría olvidarte», susurró, y con un último apretón, la grieta lo alejó. Desaparecido. El cielo se selló detrás de él, dejando solo el silencio vacío, y Ikari se quedó sola, mirando hacia arriba con el corazón en la garganta y la mano aún extendida. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Pero ella no se cayó, porque ahora ella lo sabía. Su hermano estaba luchando por todos ellos. Y ella sería fuerte, por él. Capítulo 40. Té con el huevo a cargo. Naruto y sus clones se detuvieron en seco al borde de lo que solo podía describirse como la ciudad más extraña que había visto desde, bueno, probablemente el desayuno. Después de todo el humo, los truenos y la catástrofe general que habían estado atravesando a toda velocidad, esperaban ruinas carbonizadas, música siniestra y quizás algunos meteoritos dispersos para causar un gran impacto. En cambio, se encontraron con una ciudad sospechosamente intacta. «Está bien», murmuró un clon, rascándose la cabeza, «o estamos soñando, o el apocalipsis se detuvo para almorzar». La ciudad estaba extrañamente tranquila. Sospechosamente tranquila. El tipo de paz que te hacía pensar en trampas ocultas, no en picnics. Los letreros de neón parpadeaban perezosamente, alegres melodías sonaban desde altavoces rotos, y las calles, aunque vacías de caos, no estaban vacías de Digimon. Había Matchmons parados en las esquinas, con el motor a revoluciones disparadas como chicles. Los Rebellimons estaban aparcados, literalmente, junto a los puestos de comida, discutiendo sobre la calidad del aceite. Los Ogremon holgazaneaban en los callejones, como si estuvieran tomándose su descanso, para fumar impuesto por el sindicato. Los Vegiemon agitaban hojas espinosas desde sus escaparates. Los Demidevimons revoloteaban como palomas con exceso de cafeína, susurrando chismes oscuros y, de vez en cuando, lanzándose en picado unos contra otros por diversión. Era, francamente, un lugar ridículo. Aún más extraño era el olor a comida que flotaba en el aire. Comida de verdad. Curry. Ramen. Y eran gofres. El sendero los condujo a un parque, el lugar más verde que habían visto en esta parte del mundo digital. En el centro, como una tetera encantada en un claro del bosque, se alzaba un restaurante con forma de huevo gigante roto, con un pequeño gorro de chef encima. El restaurante de Digitamamon, se leía en el cartel escrito en letra cursiva, ligeramente siniestra. Uno de los Demidevimons voló hacia ellos, con el aspecto de haber sido sacado de una fiesta de Halloween muy elegante. «Oigan», dijo, agitando las alas con más descaro del necesario. «Si piensan holgazanear, olvídenlo. Aquí nadie respira menos que lo diga el jefe». Naruto parpadeó. «¿El jefe?» «El jefe», repitió el Demidevimon con énfasis, como si eso lo aclarara. «Digitamamon. Es el dueño del local. Es el que manda. Y además prepara un guiso de champiñones buenísimo. Está en el parque, como siempre. Si quieres que no te pisoteen los vecinos, ve a saludarlo. Trae buenos modales. Quizás una servilleta». Con eso, el Demidevimon realizó un giro en el aire y se fue volando, murmurando algo sobre los recién llegados, y como ya nadie lee los carteles. «Bueno», dijo Naruto, estirando los brazos y tronando las articulaciones. «Ya oíste al murciélago. Vamos a saludar a este jefe huevo y no nos echen de su barra de ensaladas». Los clones emitieron diversos sonidos en señal de asentimiento. Uno incluso sacó un ramo de flores ligeramente arrugado, por si acaso esto se convertía en un encuentro formal. Si el mundo digital tuviera folletos turísticos, y da escalofríos imaginar la gramática, la ciudad sin duda no habría quedado entre los elegidos. Murmuraba con esa peculiar forma en que las ciudades murmuran cuando algo no va bien. Ni en voz alta. Ni con rudeza. Solo un zumbido inútil que se deslizaba por los ladrillos y las alcantarillas como un chismoso con los pies fríos.
Naruto, quien nunca había sido del tipo callado y observador, pero que estaba aprendiendo rápido en este extraño mundo nuevo, se agazapó cerca de un trozo de pavimento sospechosamente agrietado. Cerca de allí, Piximon revoloteaba con la gracia de una pompa de jabón y sin la menor actitud. Destellos rosas llovían de su varita, como si alguien hubiera dejado una hada suelta en un botiquín. Los raspones se cerraron. Los moretones se desvanecieron. Incluso el hombro dolorido de Naruto sintió una punzada sospechosa, como si se diera cuenta de que lo habían pillado, quejándose demasiado y ahora estuviera avergonzado. Apoyado dramáticamente en una farola que hacía tiempo que había dejado de fingir que funcionaba, Raikkomaru puso los ojos en blanco. Pequeñas chispas azules chispeaban entre sus dedos como relámpagos impacientes. «Este lugar me da escalofríos», murmuró. Todos estos Digimon, tipos violentos. De esos que muerden las señales de aparcamiento e insultan a tu madre. Solo, portándose bien. TK, o Takeru para cualquiera que no llevara gafas protectoras o una diadema ninja, tenía 10 años y una cara que podía hacerte sentir mal por ser sarcástico cerca de él. Apretaba su digivice con ambas manos, como si fuera una taza de chocolate caliente en una tormenta de nieve. Vegimon vendía fruta, dijo, con incertidumbre. Fruta de verdad. Y me dio el cambio exacto. ¿Estamos seguros de que no estamos soñando? Demidevimon me saludó, añadió Patamon, sentado solemnemente sobre la cabeza de Teca como un sombrero ligeramente rechoncho. Y ni siquiera se rió entre dientes. Simplemente dijo, «¡Qué buen tiempo!», como un bibliotecario impío. «Digimon de atributo oscuro», murmuró Piximon. «Normalmente prefieren tirar muebles antes que organizar un almuerzo. Algo los tiene domesticados». Naruto se enderezó, sacudiéndose el polvo del pantalón. «Luego averiguaremos qué. Y llamaremos a la puerta con educación. O, ya sabes, la abriremos de una patada si la cosa se pone fea». Se movían como un pequeño grupo compacto. Naruto al frente, TK flanqueado por Raikkomaru y el siempre silencioso pero brillante Piximon, con Patamon haciendo todo lo posible para parecer más valiente de lo que se sentía al levantar las orejas con importancia. El parque apareció ante sus ojos como un secreto incómodo. Árboles secos, hierba medio muerta y un sendero inquietantemente limpio, pavimentado con baldosas agrietadas. Lo siguieron, pasando junto a bancos rotos y farolas torcidas, hasta llegar a un claro, donde les esperaba algo completamente absurdo. Era un restaurante. No eran ruinas derruidas ni una mazmorra sospechosa. Era un restaurante. Enclavado junto a un estanque resplandeciente que parecía un salvapantallas, tenía cálidos faroles dorados, un pequeño patio impecable y dos enormes leomón con delantales impecables, de pie en la entrada, como educados porteros en una exclusiva venta de pasteles. Un cartel se balanceaba suavemente sobre la puerta, parpadeando como si tratara de recordar cómo se deletreaba. «Exelaven, todos los huéspedes son bienvenidos, una vez». «Sutil», murmuró Naruto. TK se detuvo. «Deberíamos entrar sin más». «Sería de mala educación no hacerlo», dijo Raikkomaru, aunque miró a los Leomon como si fueran a tirarle palitos de pan. La puerta se abrió con un crujido tan dramático que hizo que Piximon se estremeciera. Y allí estaba él, Digitamamon. Su caparazón brillaba como obsidiana. Sus ojos brillaban con un verde apacible, nada siniestro. Dentro del hueco de su cuerpo ovoide, las sombras se arremolinaban como si cotillaran sobre tu corte de pelo. «Visitas», dijo la voz, suave y educada como una servilleta cara. «Los estaba esperando. Pasen. La mesa ya está puesta». Patamon se ahuecó las orejas, nervioso. «Es fuerte. Realmente fuerte». Naruto le dio a TK una palmadita tranquilizadora. «No te preocupes. Solo vinimos a hablar. Quizás a comer. Ojalá que no nos coman». Piximon, inusualmente silencioso, flotaba agachado. Sus ojos se entrecerraron y brillaron levemente. Y así, con la gracia de quienes están a punto de hacer algo profundamente imprudente, atravesaron el umbral resplandeciente y entraron en la guarida de un misterioso restaurador que puede o no tener ambiciones de dominación mundial con forma de huevo. El restaurante, a pesar de su nombre siniestro y su ubicación en una ciudad que parecía el patio de recreo de un villano, era sorprendentemente acogedor.
faroles flotaban en el aire, parpadeando como luciérnagas perezosas. La mesa era redonda, pulida y demasiado grande para el grupo. Pero de alguna manera, todos se encontraron cómodamente acomodados en suaves sillas de terciopelo con humeantes cuencos de algo aromático ante ellos. Espera, Matt. Joe. Naruto parpadeó, inclinándose hacia adelante mientras dos figuras familiares, vestidas con uniformes de camarero un poco pequeños y pequeñas pajaritas, se acercaban con bandejas llenas de platos. Sorpresa, dijo Joe con cansancio, colocando un plato de algo frito y dorado frente a él. Bienvenido al café del inframundo digital. ¿Prefieres el agua con gas o solo un poco arrepentida? Matt ni siquiera intentó disimular su ceño fruncido. Nos hizo usar delantales. Delantales. Con huevitos. Digitamamón, que se repanchingaba como un sultán rollizo a la cabecera de la mesa, soltó una risita que sonó como una bola de bolos rodando sobre terciopelo. Vamos, a los dos se les da bastante bien. Sobre todo Joe. Revuelve la sopa casi hipnóticamente. Naruto se inclinó hacia Raikkomaru y le susurró detrás de una mano. Están siendo retenidos como rehenes con delantales. Raikkomaru se encogió de hombros. Creo que solo están empleados. Muy descontentos. Aún así, Naruto frunció el ceño. No le sentaba bien. Ver a Matt y Joe, ambos orgullosos y capaces a su manera, reducidos a servir a un señor con forma de huevo era incómodo, como mínimo. Digitamamón, percibiendo el cambio de humor como un gato al viento, entrecerró las verdes ranuras de sus ojos. No me meto con acuerdos injustos, dijo con suavidad. Estos dos buscaron refugio. Yo se lo proporcioné. A cambio, trabajan. Ese es el trato. Aquí nada es gratis. Ni la comida, ni el refugio, ni siquiera mi fabulosa personalidad. Adoptó una pose dramática, que era difícil de apreciar cuando era su nuevo con patas rechonchas. Naruto tamborileó con los dedos en el plato. Así que también quieres algo de nosotros. Me lo imagino. Miró a los demás. Teka estaba ocupado untando mantequilla en un panecillo, Piximon miraba el salero con recelo y Raikkomaru, en silencio, desafiaba a su sopa a intentar morderlo. Nadie parecía dispuesto a llegar a un acuerdo con el huevo de la mafia local. Digitamamón bebió algo de una pequeña taza de porcelana sin levantarla. El líquido flotó en la copa y desapareció. Hazme una oferta irrechazable. El cerebro de Naruto no ofrecía absolutamente nada. Ni dinero, ni ejército, ni artefactos digitales antiguos escondidos en sus bolsillos. De acuerdo, dijo al fin. Dejémonos de tonterías. ¿Qué quieres? El huevo se inclinó hacia adelante. Su voz, de repente, se volvió más suave que el pelaje de un meout. Sencillo. Quiero guerreros que me sirvan. Solo un puñado de domadores fuertes y leales que defenderán la ciudad si algo desagradable entra por casualidad. Naruto arqueó una ceja. ¿Y si no queremos ser soldados? Digitamamón se encogió de hombros, o al menos hizo un gesto de encogimiento con su caparazón. Entonces ve a buscar algo brillante. Reliquias antiguas. Tesoros perdidos. Los típicos cachivaches digitales. Si lo haces, comerás aquí gratis. Quizás incluso consigas la suite de lujo. Raikkomaru parpadeó. ¿Hay suites? Digitamamón asintió con orgullo. Con aguas termales. Y cojines. Teka se animó. Oh no. Joe dejó escapar un largo suspiro mientras servía sopa en otro tazón. Cuidado. Así nos atrapó. Matt, mientras repartía cucharas, añadió en voz baja. Todavía me persiguen los cojines. Naruto se recostó en su silla, frotándose la barbilla con una mano. Entonces, o nos convertimos en sus campeones, o en sus cazadores de tesoros. Digitamamón le guiñó un ojo con demasiada satisfacción para alguien sin párpados visibles. Exactamente. Y recuerda, sirvo postre. Hubo un momento de silencio. Entonces Teka susurró. ¿Qué tipo de postre? Naruto se aclaró la garganta y se inclinó ligeramente hacia adelante, con esa sonrisa que uno usa cuando intenta escaquearse de una tarea. Antes de embarcarnos en una vida de servidumbre o en una arqueología potencialmente explosiva, podríamos, charlar un rato. Con Matt y Joe.
Digitamamón, repanchingado como un nuevo mimado en un taburete de terciopelo, golpeó ligeramente con su garra una taza de té con borde dorado. Claro, claro. Soy hospitalario de verdad. Giró, de forma bastante impresionante para ser redondo, y se alejó flotando con la gracia de un globo presumido. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, o eso esperaban, Matt dejó inmediatamente su bandeja de servir en la mesa más cercana. De acuerdo. Escuchen. No acepten la búsqueda de reliquias. Lo digo en serio. Joe asintió, quitándose el delantal como si le ofendiera. Tiene razón. Lo intentamos. Una vez. Casi nos fríen, congelan y aplastan antes de cruzar la puerta principal. Las reliquias están escondidas en lugares, bueno, digamos que no son nada agradables. Naruto frunció el ceño. Pero si no lo hacemos, la otra opción es convertirnos en guardaespaldas. Exactamente, dijo Matt con gravedad. Lo cual es agotador, pero al menos no implica ser perseguido por una tormenta de arena hecha de láseres. Joe suspiró y señaló a Naruto con la cuchara. Pero tienes una gran ventaja que nosotros no teníamos. Eres Naruto. Eres prácticamente un ejército andante. Y tienes a Piximon, un Digimon de nivel definitivo. Eso por sí solo te da más potencia de fuego que nunca. Piximon hizo un gesto modesto, puliendo su lanza con una servilleta. Pixie. TK, que hasta ahora había estado inusualmente callado, se movió en su asiento y dijo, un poco tímidamente. Patamon también puede evolucionar a Ultimate. La habitación quedó en silencio. Matt se quedó boquiabierto. Espera. ¿Qué? A Joe se le cayó la cuchara. Puede que... Patamon, que estaba bebiendo jugo de una pajita rizada, hizo un tímido y pequeño movimiento de orejas. Sí, dijo TK, rascándose la nuca. Más o menos, lo descubrimos de camino hacia aquí. Joe lo miró como si acabara de admitir ser un emperador Digimon secreto. Tienes 10 años. TK se encogió de hombros con inocencia. Simplemente pasó. Joe parecía estar sufriendo una crisis existencial a cámara lenta. Tengo 15 años. Tengo 3 certificaciones médicas. Como mucho salvado. Y un niño de 10 años es más fuerte que yo. Matt, por otro lado, se quedó mirando a su hermano pequeño en un silencio atónito. Su rostro recorrió la confusión, la incredulidad, el asombro, y luego, curiosamente, la tristeza. TK se dio cuenta. Matt parpadeó rápidamente, luego sonrió y lo abrazó con fuerza. Estoy orgulloso de ti, pequeño. De verdad. Has crecido muchísimo. Su voz sonaba un poco tensa, un poco ronca. Supongo que, ya no necesitas que tu hermano mayor te proteja, ¿verdad? TK le devolvió el abrazo. Siempre te necesitaré. Por un momento, incluso Naruto se quedó sin palabras. Lo cual era raro. Entonces Joe se aclaró la garganta ruidosamente. Bueno. Antes de que esto se convierta en una reunión familiar llena de lágrimas y alguien empiece a cantar, veamos qué hacemos. Porque de una forma u otra, tenemos que lidiar con un Tidom sentado ahí fuera con un menú de postres. Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic.